Buenas noches, una palabra de aliento de parte del Señor, pidiéndole al Señor que pase carbón encendido por mi boca para que conforme a su voluntad pueda dar a conocer lo que Él quiere que usted y yo aprendamos, conforme a su hermosa voluntad. Amén, amén. La prédica se va a tratar sobre la corrupción y la limpieza que Dios hace tanto a las naciones como a su pueblo, porque como podemos saber, dice que la limpieza empieza primero por su casa, pero en este momento no vamos a ir a la comunión del Jehová Jesús Espíritu Santo, del Padre, Hijo Espíritu Santo, amén, amén, que nos vamos a basar a Primera de Reyes 21, de su versículo 17 en adelante. Pero vamos a enfocarnos aquí, que acá veía de lejos, el rey acá veía de lejos la villa de Nabot. Nabot es una persona que tenía su viña cerca de donde Acab tenía su palacio. Pero entonces él miró esa viña y deseó poner flores y quiso comprársela, pero la viña no estaba en venta porque la viña significaba una herencia de su familia. Entonces era de generación en generación y por eso él no estaba de acuerdo vender su viña, porque para él era algo sagrado que le dejaron de herencia a sus familiares o sus ancestros. A raíz de esto, el rey Acá se sintió triste y frustrado, y la reina Jezabel hizo todo lo posible, invocó a un ayuno, buscó testigos falsos y que levantaran falso testimonio en contra de Narbot por no haber vendido su viña, diciendo que él había blasfemado en contra de Dios y también en contra del rey. Entonces fue apedreado. A raíz de esto podemos saber que Nabot murió, entonces la reina Jezabel le dio la posesión de la viña que el rey Acab necesitaba o anhelaba. Entonces, en el versículo 17, como ustedes verán, esto fue algo que se hizo con un abuso de poder. Hicieron injusticia, mataron a un inocente, levantaron falso testimonio con el objetivo de arrebatarle lo poco que tenía. Esto Dios no lo vio bien. Y como Dios levanta gente, levanta a los profetas, levanta intercesores y levanta lo que tenga que levantar para denunciar el pecado que nosotros tenemos. Entonces, él levantó a Elías y vamos a leer a la altura del versículo 17. Estamos en Primera Reyes 21 y vamos a la altura del verso 17 conforme a Dios le agrada. Amén, amén. Y acá dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Las personas que son usadas por el Señor, la otra persona lo ven como enemigo porque son profetas y vienen a decir no lo que quieren, sino lo que Dios le ha mandado a decir. Entonces, a muchos de los profetas y personas que Dios usa, no nos ven con buena cara. Pero entonces aquí le dice, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te ha vendido a hacer lo malo delante del Señor, de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu potestad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Ajá. Tanto el siervo como el libre de Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahí, por la rebelión que me provocasteis a ira, y con los hechos y con los que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezer. El que, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Amén, amén. Entonces voy a parar aquí
y voy a decirle, según a Dios le agrada, lo siguiente. Aquí vemos cómo la injusticia, el abuso de poder para poderse apoderar de las posesiones de quien tenga menos posibilidad. Aquí vamos a decirle a ustedes que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros para darnos conforme nosotros hemos obrado, pero le pedimos al Señor que nos ayude porque Dios mira tanto el que hace las cosas que a Él le agrada como el que no lo hace, pero al fin Dios va a dar conforme a Él le agrada y conforme a lo que nosotros hemos sembrado. Por eso la exhortación es que tenga cuidado, amados hermanos, cómo estamos manejándonos y guiándonos y cómo quizá por un cargo que tengamos, ya sea en el gobierno, en las naciones, cómo podemos usar ese cargo para hacer cosas que a Dios no le agrada. La primera carrera que yo estudié fue administración de empresa. En esos tiempos tenía una persona que era mi novio que me dijo, pero si te dan una empresa, te hace de lo tuyo. Pero gracias al Señor no pasó eso. No me dieron una empresa para administrar y tampoco me hice de lo mío. Lo que terminé fue lavando baños, limpiando, eh, limpiando baños, haciendo cama y quitándole el polvo. Pero me trabajé honestamente gracias al Señor, porque yo lo que le pedí al Señor que no quería prostituirme. Entonces, cada vez que tú estudias algo, tiene un cargo, piensan que tú te vas a hacer de lo tuyo porque tú vas a sacar para ti, porque esa es la mentalidad de la gente del mundo. Si tiene un cargo político, pues tú te vas a hacer de lo tuyo, dame también a mí. Y así sucesivamente es que se trata el mundo. Entonces, la corrupción es violar los derechos públicos. Eso es en general cuando se trata en forma pública, ya sea con una empresa, ya sea de gobierno, algo así, es como violar los derechos públicos, abusar de un cargo para poder obtener beneficio ilícito y privado para beneficio propio o beneficiar a un grupo específico, es desviar la integridad y la pureza, que es defraudar la confianza, sea del pueblo, si se refiere a un gobierno, o sea de la confianza de los empleados en una empresa privada o pública. Entonces, es hacer fraude, es sobornar, actuar con impunidad, dejarse influenciar por otras personas para que estas personas tengan unas relaciones que vamos a coger lo de nosotros, así, aparte, un grupito se beneficia. Entonces, esa influencia de esta persona influencia a otra persona. Por eso es que Dios aparta a sus hijos para que no colaboren con estas cosas. Entonces, la prédica se trata sobre la corrupción y estoy detallando lo que es la corrupción a medida de lo que lo vemos como gobierno, como nación, como empresa privada o empresa pública. Entonces, eh, es sacar beneficio para una persona, aunque esto afecten a otro. Relaciones humanas, ocultar la verdad. Yo he visto y he trabajado en empresas que no dan los bonos y los bonos se quedaban ellos. Yo estoy hablando de República Dominicana. Entre otras cosas, también allá se usa que tú tienes que tener un padrino y a veces te contratan por 3 meses y te votan antes de los 3 meses. Entonces, porque usan lo que es la sexualidad, entre otras cosas, y eso es algo bien terrible. Una corrupción que si tú quizá no cedes, entonces no te dejan en el trabajo y si tú cediste, también te votan antes de los 3 meses para no pagarte liquidación. Entonces, los trabajos que puedes conseguir, mira, eso de relaciones, yo no sé,
pero Dios tenga misericordia y esto es para que ustedes aprendan lo que es la corrupción y que Dios está totalmente en desacuerdo con eso y que Dios lo está mirando todo y que si usted está en Brolimone no quiera recibir China, porque llega un momento que usted está en una alta posición, pero después usted está abajo. Es que esto es una rueda, que tanto tú estás arriba como abajo y hay que pedirle al Señor misericordia y apartarse de las cosas malas para tener misericordia. Entonces, la corrupción en lo espiritual, en lo que se refiere según la Biblia, es una, es es como una violación a los principios de Dios, es pecado, es desobediencia, inmoralidad, es injusticia, es engaño, es abuso de poder, posiblemente por líderes, y también esto hace una separación, porque cuando tú estás en pecado hace una separación y muerte espiritual. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque la palabra es viva, eficaz y le corta a usted, pero a mí primeramente me explota, porque yo soy pecadora y aquí todos somos pecadores y el que diga que no es pecador, entonces mire, no es humano. Todos los humanos somos pecadores, excepto Cristo que vino y pagó por cada uno de nosotros inmolado. Él es el Cordero inmolado que pagó por el pecado de cada uno de nosotros. Y estamos bajo la misericordia de Dios para su gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. Amén, amén. Le pedimos y le exhortamos que cualquier cosa, si usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, si usted como líder está haciendo algo que a Dios no le agrada, cogiendo un dinero que a Dios no le agrada, mire, póngase a cuenta con Dios, porque si damos la prédica para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuenta con Dios con lo que estamos haciendo, con lo que Dios nos está dando, porque somos mayordomos. Y a Dios se le da lo que es de Dios y hay que repartirlo y distribuirlo conforme a Dios le agrada. La palabra dice que el dinero que entra, ya sea a la iglesia o para el fondo que Dios lo haya predestinado, hay que darle a la viuda, a los huérfanos y a los menesterosos, a las personas que tienen pocos recursos. Entonces hay que saber bien administrar los recursos de Dios, porque Dios no va a pedir cuenta de cada una de esas cosas. No es para yo tener posesiones o vivir yo bien y el pueblo que siga trabajando para mantenerme a mí en una casa de lujo o haciendo cosas. Tú sabes, Dios va a pedir cuenta por todo. Dios va a pedir cuenta por todo. Entonces, lo que le exhorto, ya sea pastor, ya sea líder, ya sea persona que es tesorero, que se ponga a cuenta con Dios, igual que yo, para hacer poco a poco como a Dios le agrada, que sepamos administrar bien los recursos. Las viudas son después de 60 años. Usted no tiene que esperar 100 años porque casi mente dice que lo más robusto son hasta 70 y 80. Si usted espera 100, ya está casi mente un cadáver. Entonces ayude con lo poco y con lo mucho que Dios le permita y hasta donde Dios le permita. Amén, amén. Entonces, relacionado a Cat y Narbo, que vemos la injusticia, cómo le quitaron la vida a una persona inocente para tomar la posesión de esta persona. Dios miró desde el cielo y mandó palabra a Elías para que se le acercara acá y le diera la sentencia de Dios. Dios lo está mirando todo y nada se queda desapercibido. El radar de Dios está sobre cada uno de nosotros y Él no escudriña, no escanea. Él sabe antes de nosotros pensar la cosa, la gloria es para el Señor, todo lo que tenemos dentro, la intención del corazón para su gloria y honra le tenemos que pedir a Dios que sea siempre para adorarlo y glorificarlo y hacer lo bueno ante sus ojos. Entonces, en contraste con esto de Reyes 21:17, vamos a referirnos ahora a Abacú. Abacú es un personaje de la Biblia que solamente tiene 3 capítulos y el primero y el segundo capítulo es una lucha interna porque él es un profeta, pero él no da palabra al pueblo. Él lo que tiene es una lucha interna mostrándonos a nosotros que a veces nosotros estamos desesperados porque vemos injusticia, vemos que están pasando cosas y nosotros tenemos una tormenta porque no sabemos cómo actuar, cómo definir o cómo explicarle al Señor que por favor haga justicia porque nosotros no podemos.
Entonces, Habacuc se refiere que le dice, Dios mío, mira la injusticia de mi pueblo. Se han olvidado de leer la Torá. No muestran misericordia con los hermanos y más con eso que no tienen ni para comer. Eso que el salario no le alcanza. Los impuestos son tan altos que no pueden alcanzar ni para las comidas. Y lo que han dado para los banqueros, los intereses son tan altos y los impuestos son tan altos que no lo pueden pagar y se tienen que dar como esclavos. A raíz de todas estas cosas que Abacú le está diciendo al Señor, que es esa lucha interna que él tiene, como muchos de nosotros tenemos, el Señor escucha lo que él está diciendo y le da entendimiento que sí, que él tiene conocimiento, porque Dios tiene el control de todas las cosas que está pasando, pero nosotros somos una naturaleza caída y como estamos caídos, entonces vienen consecuencias porque estamos en pecado y separados de Dios. Entonces el Señor en su misericordia le responde a Habacuc y le dice a Habacuc, para su gloria y honra, que él va a usar una nación que se levante en contra de su pueblo para ponerlo en redil, porque ya eso venía anunciándose desde Jeremías, desde Isaías, porque el pecado del pueblo llegó a Dios y ellos no se arrepentían. Entonces el Señor, inclusive al rey Ezequiel le dijo que lo iba a mandar, que todo lo que estaba en su casa iba a ser llevado a Babilonia, a raíz de que le enseñó todo y no le ocultó nada a esa gente lejana que vinieron por la salud de él y que él se mejoró. Entonces le dijo, vamos, voy a traer a Babilonia. Entonces, Habacuc se sorprende y dice, no, señor, primero tenía una queja, ahora tiene otra queja. Y la segunda queja trata, señor, pero esa nación es bien mala. Señor, esa gente trata a la gente como animales. Señor, tú no has escuchado. Entonces el Señor le dice, claro que sí, la va a usar, pero esa nación tampoco se quedará sin castigo por la corrupción que ellos mismos tenían. Entonces, Abacú le dijo, pero Señor, este pueblo es más corrupto que Israel, y viendo se tratan a los humanos como animales. ¿Cómo puede tú, un Dios tan santo, usar estas naciones tan corruptas? Entonces el Señor le dijo que lo cogió como un instrumento. Entonces también le dijo que el justo vivirá por la fe, es el justo. Nosotros los que somos hijos de Dios no esperamos justicia de hombre, sino del Señor para su gloria y honra. Y el Señor, como es soberano, usa como Él quiere para hacer su justicia, porque es Él, nosotros no somos nada. Dice que de lo vil, de lo desechado y de lo que son escoria, de eso usa Dios, porque Él es soberano. Cuando quisieron elegir, que el Señor había elegido ya a Pablo y le cambió el nombre porque se llamaba Saulo, cuando él fue donde el profeta, dijo, Señor, pero tú no conoces a ese hombre mata a los cristianos, este hombre está para, pidió carta para perseguirnos. Pero Dios sabía todo eso, entonces lo que le dijo fue, instrumento me es elegido y sabrá lo que es sufrir por mi nombre. O sea, que usted no le puede decir nada a Dios que ya Dios no sepa. Dios lo sabe todo. Entonces, eh, él le dice, es decir, la práctica económica, o sea, la práctica económica injusta, los intereses tan altos del pueblo, acumulando riquezas con métodos deshonestos, tratar a los animales, a los humanos como animales, como esclavos y animales, con violencia y amenaza. Y entonces, mientras que los líderes están abusando del alcohol, haciendo fiesta y teniendo sexo, derrochando el dinero, el pobre está sufriendo sin tener ni siquiera que comer, está muriéndose de hambre. También cómo la persona se enfoca en la idolatría y todavía hasta el sol de hoy hay personas que son tan idólatras que lo que piensan que lo que ellos tienen, el poder económico es su seguridad, pero no es así, porque hay una parte en la Biblia que dice que había un hombre rico y necio que dijo, voy a tumbar mi viñero para hacer unos más grandes y le voy a decir, alma mía, come, goza de que mucho tiene para el resto de tu vida. Cuando el Señor dijo, hoy vengo a, 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 a clamar por tu alma. ¿Y qué tú harás con lo que has acumulado? Nuestra riqueza para los hijos de Dios son riquezas en gloria en el Señor.
ayudando a quien podemos conforme a Dios le agrada, estirando la mano. Entonces, cada vez una de esas personas que se tratan de hacer rico, oprimiendo al pobre, poniendo altos intereses, tratando de hacer fraude, tratando de sobornar y buscar gente para extorsionar. Eso es como echar dinero en un bolsillo roto. Nunca se van a saciar. Entonces el mismo libro de Habacuc nos dice que las paredes de su casa le van a clamar por lo que ellos han hecho mal, ya sea que hayan matado personas para silenciar, ya sean que haya cogido un dinero ajeno y hayan oprimido al pueblo de Dios. Porque como decía mi abuela cuando yo era chiquita, que el dinero ajeno llora por su dueño, pero en este caso nos dicen que las paredes no lo dejarán tranquilo y aun cuando duerma no podrá dormir porque su conciencia le reclamará por las cosas malas que ha hecho. Entonces, esta respuesta le dio Dios a Bakú para identificar cómo es una realidad actual con el mundo. Las personas, los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, unos tienen más, otros tienen menos, nadie se preocupan. Hay un engaño de que van a ayudar a los pobres cuando la mayoría de la gente que tienen el poder se quedan con quizá un 70-80% y lo que regalan es un 20% que no le llega a nadie, donde los impuestos son cada día más altos, donde la corrupción es más alta. Entonces, cuando quieren quitar la posesión a una persona, no hay justicia que lo ayude porque el dinero habla y el dinero dice una cosa que por la plata vale mono. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aunque esa persona no se pueda defender, aunque esa persona sea inferior y quizás no pueda pagar un abogado, aunque esa persona le hayan quitado todo y no tenga ni siquiera para comida, Dios lo está viendo y no importa si es cristiano, no importa si es impío, porque dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y el que se levanta en contra de una persona se está levantando contra Dios y contra lo que es la palabra, que es el manual, que dice que amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que amar a aquellos que son hermanos en la fe y a aquellos que todavía no han llegado, porque Dios es el que sabe el momento, porque no ha llegado hoy, pero usted no sabe si mañana Dios lo toque y es su hermano en la iglesia. Me parece que en una ocasión cuando yo era pequeña, me subieron de curso, pero la profesora tenía diferencia porque ella era cristiana, evangélica, y yo estaba visitando en ese momento Testigo de Jehová. Entonces ella decía que yo no estaba capacitada porque yo lo que veía con la vida para arriba y para abajo. Entonces la persona que me estaba ayudando era un católico y yo era entre ellos dos en contra y yo estaba en el medio, tres religiones. Sin embargo, después terminé yendo donde la profesora, es decir, en la iglesia evangélica de la profesora, y yo quedé ahí en el medio, pero está bien, Dios está. Lo que le quiero decir con esto, que hoy puedo estar en el mundo haciendo otra cosa y mañana puedo ser tu hermano estando en la misma iglesia. Lo que tú me hiciste entonces cuando yo estaba en el mundo, tú me vas a ver aquí que Dios me perdonó, y al igual que tú, y somos hermanos. Entonces no se levante en contra de nadie, de ninguna persona. Eso es lo que le quiero decir a ustedes. Entonces, ¿cómo le explico? Acá le dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios rompe, la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios es como el mar que tú no ves que se abre, pero de repente, mire, se abre completamente porque lo que Dios dice, eso retorna y tiene que hacer en el nombre de Jesús. O sea, la palabra de Dios va a dejar dicho todo lo que tiene que decir y va a hacer la función que tenga que hacer por el poder de la misma palabra. Cuando Dios habla, dice que tiembla la tierra, tiemblan los montes y mi alma también. Es que temblamos todo ante su palabra, ante su poderío, ante su soberanía. Nadie en este mundo puede sostenerse. Tenemos que ir de rodillas y muy humilde hasta donde Dios nos permita y Él en su misericordia dice la palabra que me levantará como sierva, pero es Él, porque yo tengo que estar bien humilde. Y usted también, hermano. Entonces, la palabra de Dios fue tan fuerte
que de una vez que acá vio a Elías, dice, me has hallado, enemigo mío, porque sabía que no iba a decir cosas que a él le agradara, pero Elías le dijo lo que Dios le mandó a decir y le profetizó y se hizo una realidad, porque lo que Dios habla se cumple en el nombre de Jesús. Por eso es que dice, hágase su voluntad en los cielos como en la tierra, que lo que Dios haya dicho en el cielo se cumpla aquí también en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Termino diciendo, amados hermanos, para su gloria y honra, y se trata sobre la corrupción, se trata sobre la opresión, sobre el maltrato, sobre el abuso de poder, sobre la idolatría. Se trata sobre cómo las personas abusan de la posición que tiene para abusar del pobre, para oprimirlo, para subirle intereses tan altos que no puedan pagar. En una ocasión mi mamá rentó la franja y ya el hombre no quería que le pagara el dinero del capital de la franja ni los intereses, él quería que lo pagara todo junto, porque su interés era quedarse con la franja. Eso era, a mi entender, lo que él estaba buscando. Y le subió los intereses y quería intereses compuestos. Y eso se hizo algo, un dolor de cabeza tan grande, porque no puede ser así. Tiene que tratar, no poner intereses para acumular riqueza para ti. Eso fue algo tan difícil que le pasó a mi mamá, que estaba casi vuelta loca porque estaba perdiendo lo único que podía sostener la comida en la casa. Entonces, tú vas a quitar el sostenimiento de una casa para tú hacerte rico y tener más, y esa persona que se mueran de hambre. Hay gente que presta y hipotecan casa, pero los intereses que le ponen son tan grandes que ellos no quieren que le paguen ni los intereses ni nada, ellos quieren quedarse con la casa. Que si una casa vale $10,000 y tú le hipotecaste en 3,000 o 4,000, que tú no le pagues eso, te ponen intereses tan altos que tú pierdas la casa completa y no la puedas ni siquiera vender para poder sacar. Entonces, eso son cosas de corrupción. Termino diciendo lo que Abacú le terminó diciendo al Señor después de haber tenido esas dos quejas, saber cuál era el veredicto de Dios, que a veces no es lo que a nosotros nos conviene, porque a él no le convino que le dijera que iba a hacer justicia con el pueblo de Abacú. Ahí vino la otra queja. Primero una lucha interna, después el Señor le respondió, no le gustó lo que le respondió, entonces nada. Cuando ya tuvo entendimiento de lo que Dios iba a hacer y que Dios es soberano y hace lo que él quiera, entonces el Señor les dio entendimiento que el justo por fe vivirá para su gloria y honra. Amén, amén. Entonces Abacú terminó diciendo un versículo tan hermoso y tan grande que dice lo siguiente, Abacú 3:17, aunque la higuera no florezca, ni la vid des fruto, aunque falte el producto del oliva, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales. Con todo eso me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Cuando nosotros nos humillamos al Señor, que vamos rostro bajo tierra, entonces el Señor nos levanta a su altura. Eso significa que alza nuestro pie como de sierva y me hace andar en las alturas. Porque llega un momento que aunque usted está muy humillado, Dios mismo lo levanta y lo exalta y lo pone. No es que Dios se va a donde usted, es que Él te levanta. Aunque Dios está en cada momento de nuestra vida, llegó a mí un momento, digo yo, Señor, a veces yo te siento que va en el frente, pero a veces te siento que va detrás. Pero entonces vino entendimiento a mi palabra, es que te rodeo. Tú nunca estás sola, es que te rodeo. Entonces, por eso usted a veces siente que el Señor es que está de frente, pero también el Señor está detrás, pero está a su lado también, porque Dios lo rodea, porque Dios lo protege. Amados hermanos, lo que le exhorto con esto, trate usted de hacer las cosas bien para trabajar para el Señor, que usted sepa que es el Señor que lo está mirando. Cuide cada paso, cada caminar y que Dios me lo bendiga,
me lo cuide y me lo proteja y le dé entendimiento y le plasme en su corazón lo que Él quiere que usted aprenda. Amén, amén. Que Dios le bendiga mucho. Amén.